¿Qué dice Scolari de las narrativas transmedia? Bienvenidos a nuestro podcast sobre narrativas transmedia. Aquí hablaremos sobre la definición de las narrativas transmedia y cómo surgió este concepto. También discutiremos las características claves de estas narrativas y cómo se diferencian de otras formas de contar historias. En el primer segmento hablaremos de la definición de las narrativas transmedia, presentando a Henry Jenkins, el académico estadounidense que introdujo el concepto en su artículo Transmedia Storytelling. Discutiremos cómo las narrativas transmedia se extienden a través de múltiples plataformas y medios de comunicación y cómo cada uno de estos medios contribuye a la construcción de la historia. En el segundo segmento nos centraremos en las características clave de las narrativas transmedia, incluyendo la ampliación, profundización de la historia y la capacidad de involucrar a la audiencia de nuevas maneras, por ejemplo en la construcción de la historia y la creación de nuevos contenidos. En el tercer segmento exploraremos los elementos principales de una narrativa transmedia, incluyendo el universo narrativo, los personajes, la trama y otros elementos más. Discutiremos cómo deben ser coherentes y estar en línea con el universo narrativo para crear una experiencia satisfactoria para la audiencia. En el cuarto y último segmento abordamos la controvertida cuestión de los derechos de autor en el contexto de las narrativas transmedia. Por ejemplo, cómo las obras y personajes pueden ser objetos de remix y parodias que violan los derechos de autor, lo que hace que se vuelvan virales sin que el autor reciba ningún crédito. Pero ya, sin tanta introducción, comencemos con los temas. Entonces, iniciando con el tema, ¿de dónde surge el concepto de narrativas transmedia? Bueno, pues este concepto fue introducido originalmente por Henry Jenkins. Él es un académico estadounidense de los medios de comunicación y él actualmente es un profesor de comunicación y periodismo y artes cinemáticas. Él, en un artículo publicado en Technology Review en el año 2003, afirmaba que hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios, inevitable el flujo de contenido a través de múltiples canales. ¿Qué significa esto? Significa que los consumidores de contenido cada vez buscan más recolectar información y sumergirse en las historias, conocer las historias de sus personajes favoritos y explorar su universo. Pero entonces, ¿qué sigue siendo narrativa transmedia? Bueno, básicamente una narrativa transmedia es una historia que puede ser introducida con una película, extenderse por ejemplo a una serie de televisión o a un cómic. En este caso cada medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo, además de que se permite su consumo autónomo. ¿Qué significa esto? Significa que no es necesario ver la película para entender el videojuego o leer los libros para entender la serie televisiva. Cada medio debe contextualizar al consumidor de las narrativas. Las narrativas transmedia se expanden a través de diferentes sistemas de significación como el verbal, el audiovisual, el interactivo, en medios como el cine, la televisión, los videojuegos y el teatro. Resumiendo básicamente, una narrativa transmedia es un contenido, es una historia que yo puedo consumir en diferentes plataformas y en diferentes contenidos. Puedo leer un libro, puedo ver una película y puedo jugar un videojuego donde todos me aportan a un universo narrativo, pero donde no todos van hilados de una forma para que yo los pueda entender. Yo puedo entender ese libro por sí solo, puedo entender esa película por sí sola y puedo entender ese videojuego por sí solo. Pero todos le aportan a una historia más grande en este universo. Básicamente esas son las narrativas transmedia. Pero aquí entra un nuevo concepto. Es uno de los más populares y usado en el campo profesional y académico. Según el experto en medios digitales Jack Baumas, las narrativas crossmedia se definen a partir de 4 criterios. La producción comprende más de un medio y todos se apoyan entre sí a partir de sus potencialidades especificadas. 2. Es una producción integrada. En el tercero nos dice que los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una gama de dispositivos como computadores,
computadores, televisores y celulares. Y en el último nos dice que el uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades de un tema, historia, mensaje, objetivo, dependiendo del tipo de proyecto. Pero entonces, si nos vamos a esto, ¿cuál sería la diferencia entre crossmedia y transmedia? Ambas son narrativas que es mejor que se focalicen en la tecnología digital, incorporando diferentes medios como los textuales, audiovisuales y en plataformas como chats, blogs y redes sociales. La diferencia está en la forma en la que consumimos esos contenidos. Como hablábamos anteriormente, en el transmedia no hay que tener un orden para consumir. Podemos leer los libros, podemos luego ver la película y podemos luego jugar el videojuego y no va a haber ningún problema. Podemos entender cada uno de forma autónoma y todos me aportan a un universo. La diferencia con crossmedia es que aquí sí hay que consumir todo en un orden para poder entender la historia. Si la historia inicia en una película, tengo que ver primero la película, luego tengo que jugar el videojuego y luego leer los libros para yo poder tener esa secuencia y poder entender la historia. Básicamente eso es en lo que se diferencia, en la forma de consumir y en la línea temporal en la que está todo organizado. Pero ambas son narrativas digitales que forman un universo de narrativa. Y básicamente esa es la diferencia entre las dos. Bueno, profundizando un poco más en este tema de las narrativas transmedia, en este segundo segmento, Carlos Scolari nos sigue dando definición de transmedia, como ya lo mencionamos anteriormente, que se extiende a través de múltiples plataformas y medios, que permite crear una experiencia unificada y coherente para el espectador, pero aquí Scolari se basa más como en destacarnos cuál es esta otra forma de contar historias, ese plus de las narrativas crossmedia que lo hace mejor que las demás formas. Nos muestra básicamente cómo la adaptación y la expansión de la historia en otros medios es lo principal, ya que están diseñadas desde el inicio para ser contadas a través de múltiples plataformas y medios. Y de esto se benefician de la ampliación y profundización de la historia que esto permite. Nos deja muy claro que es clave que incluyan la utilización de múltiples plataformas y medios de comunicación por la capacidad que tienen de ampliar y profundizar la historia, además de la posibilidad de involucrar a la audiencia de nuevas maneras. Esto es algo muy importante y lo recalca mucho el autor. Destaca mucho la importancia de la apertura y flexibilidad de las narrativas para que la audiencia participe activamente en la construcción de la historia y en la creación de estos nuevos contenidos. Lo que llamaríamos prosumidores, cuando el consumidor pasa solamente de consumir el contenido, valga la redundancia, y pase a producir, a crear por ejemplo, sus historias de fans, sus ilustraciones. Todo esto aporta una narrativa transmedia, porque viene siendo todo de un mismo universo, y es donde el consumidor cobra este papel tan importante. En este segmento, el autor también nos señala mucho la importancia de los elementos principales en las narrativas. Por ejemplo, nos habla mucho del universo narrativo. Dice que es la base sobre la que se construye la historia y además que proporciona coherencia y continuidad a lo largo de las diferentes plataformas. Dándoles un ejemplo para que se entienda mejor, si nosotros estamos en un universo, por ejemplo, en donde hablamos de vampiros, y en uno de los contenidos, el vampiro, por ejemplo, puede tomar el sol, y en nuestro universo de vampiros, los vampiros no pueden tomar el sol, pierde completamente la coherencia, porque estamos en un universo de vampiros y en un producto el vampiro tomó sol, como que choca y rompe con este universo narrativo. Si en nuestro universo los vampiros toman sol, entonces es completamente normal, pero tiene que seguir las reglas de este universo que se ha creado. Y volviendo a lo que ya anteriormente se mencionó, el autor Scolari destaca la importancia de la participación de la audiencia en las narrativas transmedia,
Según Scolari, las narrativas transmedia están diseñadas para involucrar a la audiencia de nuevas maneras, al permitirle explorar diferentes aspectos del universo narrativo y experimentar la historia de manera más profunda e inmersiva. Carlos señala que aunque las narrativas transmedia a menudo se asocian con la tecnología y las plataformas digitales, esto no es necesario para que una narrativa sea considerada transmedia. De hecho, el uso de diferentes medios puede ser más efectivo en algunos casos, como en las experiencias de realidad aumentada o en las obras de arte que involucran diferentes formas de expresión. Tenemos que sacar este mito de que hoy en día todo tiene que ser digital y también podemos saltar a lo físico. Por ejemplo, todos los productos que se crean a través de un universo y de un personaje también forman parte de este universo transmedia. La ropa, los juguetes y todos estos productos de marca también forman parte del universo, aunque no lo creamos. Entonces también tenemos que salir de todo lo que es digital y tener en cuenta que podemos saltar de la virtualidad también a la parte física. Entonces básicamente eso es lo que especializamos y nos enfocamos en el segundo segmento del capítulo 1.2 del libro de Scolari. En este tercer segmento abordaremos el capítulo 6 del libro, en donde Carlos Scolari lo titula como Los nuevos relatos transmedia, narraciones fragmentadas, dispersas y móviles. Básicamente en este capítulo y en este segmento el autor aborda la evolución de las narrativas transmedia. Nos habla de cómo se caracterizan por contar historias a través de múltiples plataformas y de cómo evolucionó desde un inicio. Porque en la creación de las historias digitales y coherentes hemos evolucionado hasta la creación de relatos fragmentados, dispersos y móviles. En este sentido, él destaca la importancia de las nuevas tecnologías y su capacidad para generar nuevas formas de contar historias. El autor analiza, por ejemplo, distintos casos de narrativas transmedia, como la franquicia de Star Wars, que se ha expandido a través de libros, películas, series de televisión, videojuegos y otros medios. Él también se refiere a series web y a las narrativas de realidad aumentada, que se caracterizan por mezclar la realidad física con elementos virtuales. Todo esto ha sido una evolución donde al inicio pensábamos que transmedia solamente era saltar del cómic a la película y de la película al videojuego, pero podemos ver que hay muchísimas formas y que ha evolucionado de formas impresionantes. Además, el autor también destaca la importancia de la participación del público, como ya lo decíamos anteriormente, en este capítulo también lo resalta, porque es que los usuarios pueden interactuar con los personajes y la trama a través de diferentes plataformas y medios. De esta manera se crea una experiencia de inmersión en la que el espectador se convierte en parte activa de la historia. Por ejemplo, están estos casos de personalización de los personajes, básicamente, donde yo puedo tomar posesión y sentirme parte de la historia, o en los casos de realidad aumentada donde yo tengo el control y no me lo están imponiendo. Entonces eso es parte fundamental y también es parte de la evolución de las narrativas transmedia. Es algo que antes no se tenía en mente, no se tenían las posibilidades de realizarlo, pero hoy en día sí, y eso aporta muchísimo al universo, demasiado. Porque es que en conclusión, este capítulo aborda la evolución de las narrativas transmedia y la importancia de las nuevas tecnologías en la creación de los relatos fragmentados, dispersos y móviles. Además, también destaca la participación del público como factor clave en estas nuevas formas de contar. Yo creo que nos ha quedado muy claro eso, que básicamente los dos elementos más importantes de las narrativas digitales, en este caso transmedia, son el universo y el espectador. Básicamente con estos dos podemos crear una fusión increíble y expandir el universo de formas impresionantes, y básicamente no tendrían límite. Los universos transmedia siguen y siguen creciendo porque no tienen algo que los limite, básicamente. Para terminar con el último segmento, el cuarto, vamos a abordar el capítulo 7 con la cuestión de los derechos de autor.
En el libro encontramos básicamente que en las narrativas transmedia podemos ver que hay muchísimas parodias y remix de algunas obras, personajes, contenidos, copias casi exactamente iguales, básicamente en donde se violan los derechos de autor, haciendo que esto se vuelva viral, por ejemplo, si es en redes sociales, y que el autor no obtenga ningún crédito de esto. Es complicado el manejo de esta situación porque es que las redes son muy amplias, es casi imposible controlar este tipo de contenido ya que se puede replicar en diferentes medios. Es un ejemplo muy claro, es los memes. Los memes simplemente son copias de copias de copias de imágenes, de ilustraciones. Es muy difícil controlar porque cuando uno publica algo, si tiene mucho alcance, cualquier persona lo puede publicar. Entonces, básicamente se sale de las manos. Pero esto también tiene otro lado, porque es que básicamente, si nosotros vemos estas réplicas, aportan mucho a la difusión de los contenidos por distintos medios. Porque aunque la ganancia no sea monetaria, sí estamos logrando una visibilidad y que al menos se vea, por ejemplo, la marca. Si estamos haciendo una imagen y tiene nuestro logo o cualquier producto, por ejemplo, si es una película, existen muchos lugares en donde se replican y aunque no tengamos beneficios monetarios, se logra ese reconocimiento. Entonces, por parte es incontrolable lo de los derechos de autor, pero también podemos aprender a sacar provecho de eso. Por ejemplo, un profesor de Stanford University, Lawrence Lessig, que es el creador de las licencias de Creative Commons, menciona que existe una cultura de leer y escribir en donde constantemente se encuentran creando y recreando contenidos para la cultura de lectores, que son también llamados consumidores pasivos. Todo esto es generado gracias a las redes sociales que abrieron los medios de las masas, la facilidad con la que se pueden manipular, distribuir y compartir los contenidos. Entonces, básicamente, él promueve la modificación de las leyes que rigen los derechos de autor para que los generadores de estos remix, de estas parodias, por ejemplo, tengan leyes a las que se puedan regir. Por ejemplo, que los prosumidores dejen de ser perseguidos y también obtengan beneficios, ya que gracias a ellos el contenido y las narrativas también logran un mayor alcance. Básicamente, no generar una guerra y un odio de creador con persona que difunde, sino poder llegar a una ley en donde todos queden como con algo, porque al fin y al cabo los creadores de contenido también pueden tener un muy buen provecho con estas masas que replican y replican los contenidos. Y aparte de los derechos de autor, también se habla en este capítulo de los límites de transmedia. Básicamente hace unos menos de 3 años el término transmedia solamente era conocido y estudiado por profesionales y por algunos académicos que hablaban del tema, pero en muy poco tiempo se viralizó gracias a los medios digitales, donde ya hoy en día se dictan cursos, conferencias, talleres, investigaciones. Ya es una cosa increíble como hablábamos anteriormente de las masas y hoy en día que todo se vuelve viral, logró que el término transmedia creciera de una forma impresionante. También introdujo nuevos conceptos del transmedia como multimedia, interactividad, hipermedia. Entonces sí ha crecido de una forma muy grande y rápida, pero por esto mismo también hemos como perdido un poco la identidad del transmedia. Por ejemplo, tenemos una reflexión del investigador y productor Geoffrey Long que nos hace pensar en las inestabilidades semánticas. Él dice: durante mi permanencia en el Converse Culture Consortium, frecuentemente cometimos el error al acortar la expresión transmedia storytelling a transmedia. Un error porque una caja de cereales de Star Wars no es un ejemplo de transmedia storytelling, a menos que haga una contribución valiosa y distinta a la historia que se cuenta en Star Wars.
sino un ejemplo de transmedia branding. De la misma manera, contar una historia periodística desde la televisión a los dispositivos móviles y la prensa es una forma de transmedia storytelling, pero de otro tipo respecto a la narrativa de ficción. Básicamente, él nos hace ver y pensar y cuestionarnos que al volverse el transmedia tan popular, muchos quieren generar contenido transmedia, pero nosotros tenemos que preguntarnos si todo es transmedia y para saberlo tener muy claro 3 puntos. Primero, producir transmedia no es una obligación. Algunos proyectos seguramente salen ganando si se plantean como contenido crossmedia, lo que mencionábamos anteriormente. Segundo es que hay y seguirá habiendo excelentes proyectos y experiencias de comunicación monomediáticas. Y el tercero es que nunca debemos olvidar que la primicia es siempre de la narrativa. Si la narrativa es mala, por más que sumemos contenidos, medios y plataformas, la narrativa seguirá siendo mala. Aunque siga existiendo estas diferentes narrativas, debemos comenzar a pensar en transmedia. Desde el productor hasta el guionista, pasando por los investigadores, los estudiantes, todos debemos de cambiar el sistema operativo y pasarnos al transmedia. No es una moda, es una cuestión de supervivencia profesional. Hoy en día, y hablando a hoy 2023, hemos pasado por una pandemia que también nos dejó muchas secuelas digitales. Y básicamente no es una moda, como decía anteriormente, eso es supervivencia hoy en día profesional y digital. Todos hemos mutado a las redes, ya si tenemos que volver a hacer algo virtual, ya todos sabemos cómo manejarlo, ya todos hemos aprendido a estudiar virtual, trabajar virtual. Y esto es algo que es la realidad, es la actualidad digital hoy en día. Entonces por eso es tan importante que todos como que interioricemos este término y lo estudiemos más a profundidad. Y bueno, en conclusión de ya todo lo que hemos hablado en los 3 capítulos, hablamos de la importancia de las narrativas transmedia, de dónde surge este nombre, de qué significa básicamente y de cuál es la importancia, de qué elementos que lo constituyen son importantes y debemos hacer énfasis, y de por qué básicamente es nuestra actualidad hoy en día. Tenemos que lograr interiorizar entre todos que el transmedia es algo muy potente para potencializar historias, marcas, productos. Básicamente hoy en día la mayoría de cosas son transmedia y debemos lograr interiorizarlo mucho y entender la importancia y también de dónde viene. Entonces básicamente ese fue el podcast, el contenido y todo esto fue basado en el libro Narrativas Transmedia de Carlos Scolari. Este podcast es presentado por Milady Salas y producido por Faber Niño. Muchísimas gracias.